Sigamos con nuestro recorrido. Estamos en mayo de 1855. Peiret llega a Entre Ríos. De la mano de dos propuestas laborales que lo vincularán al general Urquiza por mucho tiempo. La invitación de su compatriota Alberto Larroque, quien se encuentra desde hace un año al frente del Colegio del Uruguay, institución que Urquiza acaba de fundar y de la que hablará como su heredero, y la propuesta de Benjamín Victorica, colaborador y yerno del vencedor de Caseros, para que se sume como redactor en un periódico que está por comenzar a editar en Concepción del Uruguay, por entonces la capital entrerriana, y que tendrá el nombre con el que todos la conocen, el Uruguay. Desde Montevideo, Peiret viaja en barco hasta Gualeguaychú, en donde lo recibe otro francés, Joan-Antoine Victor de Martin de Mossú, un médico, naturalista y geógrafo francés, al que Urquiza contrató para realizar una ambiciosa exploración del territorio de la Confederación Argentina. Martín de Mossú también había vivido en Montevideo, en donde impulsó la Sociedad de Medicina y publicó varios trabajos científicos. La expedición duró 5 años y recorrió más de 20.000 kilómetros a través de Paraguay, Misiones, Chaco, el norte de la Patagonia, las montañas de los Andes, parte de Chile, el sur de Bolivia y exploró los ríos Uruguay y Paraná. Según Peiret en cartas que transcribe, la investigadora Celia Bernás le manifestó a de Mossú sus ganas de acompañarlo, imposibles de verse satisfechas en ese momento. Quedarán latentes durante mucho tiempo. Al final de su vida realizará expediciones no tan extensas como aquella, pero de similares dificultades, por el territorio de Misiones primero y luego para inspeccionar las colonias por toda la República Argentina. Allí llega Peiret a la ciudad del Uruguay. El 10 de junio de 1855, Larroque le escribe a Urquiza sobre su arribo y le propone sumarlo al plantel docente del colegio para que dedique algunas horas del día al cultivo de la inteligencia de esta juventud, con palabras elogiosas sobre su reputación en Montevideo, su decisión pronunciada a los principios democráticos que ha sostenido enérgicamente, su talento y aventajados conocimientos, todas virtudes que no podrán menos que inspirar verdadera simpatía en el corazón de vuestra excelencia. Benjamín Victorica, uno de los colaboradores más cercanos de Urquiza, le aseguró a este que el colegio y la provincia han hecho una buena adquisición. El 9 de julio de 1855 sale a la calle el periódico El Uruguay. Lo dirige el propio Victorica y entre los redactores están Larroque, Peiret y Juan Manguilot, abogado y periodista urquicista, que unos años después dirigirá La Prensa y que fue también juez y docente en el Colegio del Uruguay. El colegio al que se sumaba Peiret estaba dando todavía sus primeros pasos, pero la dirección de Larroque le había impreso nuevos y prósperos rumbos. Creado en 1849, con el cura Manuel Erosquín a cargo, con Larroque en la dirección, comenzó lo que hasta hoy se conoce como la época de oro. El plantel docente era una selección de sabios extranjeros, con predominio neto de franceses. Luis Gramiou en Historia e Idiomas, Alberto Pasquier en Física, Luis de la Verger en Matemática, Alfredo Darquies en Francés y Geografía, el inglés George Clark en Enseñanza Mercantil, el belga Adolfo Ackermann en Aritmética, el ruso Stanislao Folram en Geografía y Cosmografía, el español Manuel Mellada en Música e incluso el vicerrector, el cura Domingo Ereño, vasco-español. Peiret se suma a este elenco en las cátedras de francés, historia y geografía, aunque esta primera llegada al colegio será breve. La labor tesonera de Larroque llevó rápidamente al colegio a obtener reconocimiento regional, pero también de mayor alcance, como lo atestiguan las palabras de Thomas Page, comandante del vapor norteamericano Water Witch en el Nacional Argentino en 1857. El Colegio del Uruguay es considerado el primer instituto de enseñanza de la Confederación, porque el de Córdoba, antes tan celebrado, ha venido a pasar ahora a una simple escuela provincial.
Anduvimos por todas las dependencias del colegio y observamos lo suficiente para convencernos de que su organización y planes eran admirables para realizar la educación de la juventud. En verdad, sus planes son idénticos a los de algunos de los institutos de nuestro país. Las matemáticas superiores se enseñan también, lo mismo que los clásicos franceses e ingleses y en general todas las materias comprendidas a los que llamamos una buena educación inglesa. El Colegio del Uruguay acumulará con los años una serie de récords que lo mostrarán como pionero en la Argentina, en la educación gratuita y abierta a todas las clases sociales más desfavorecidas, aunque en principio solo a quienes demostrarán grandes cualidades. En la educación de las mujeres, con Teresa Rato, 1895. En la enseñanza manual, física y técnica, en gran medida por la prédica de Peyret. En la investigación en ciencias y en la enseñanza de las artes. En suprimir dogmas de fe en los contenidos de la enseñanza. En dar a sus estudiantes voz y voto en las discusiones cotidianas. Medio siglo antes de la reforma de 1847. Todo eso fue el colegio fundado por Urquiza, aunque no había arrancado así. El primer rector, el cura Erausquín, aunque bastante liberal para la época, pretendió dar misa diaria a los internos y el propio Urquiza lo frenó. Por medio del jefe de policía, le hizo decir al rector que su propósito no era formar clérigos y se acabaron las misas obligatorias. Aún así, durante años se enseñó religión en el colegio, pero con una perspectiva dirigida a la ética y a la argumentación racional. Era tan poderoso el espíritu antidogmático que imperaba en el colegio que uno de sus alumnos, el tucumano Luis Arauz, describía así los efectos de una clase de religión a cargo de Alberto Larroque. Se me quitó el horror a las cosas desconocidas del otro mundo, a esas penas tan crueles y a los silbidos de las almas en las noches de noviembre con las que se asustaban a la gente. Y esto sucedía en mí antes de haberse cumplido las 24 horas de mi ingreso al famoso colegio. En ese ámbito Peyret podía sentirse a gusto. Se instaló en el Uruguay, donde fue profesor del colegio y redactor del periódico con el nombre de Ciudad y Río, y rápidamente estrechó vínculos con otros hombres de convicciones cercanas. Tan a gusto se sentía que participó un año después de su llegada, en 1856, de la creación, junto con otros masones, de una de las primeras sociedades mutuales de la Argentina, la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, una institución fundada con la novedad de la época que nucleaba a todos sin distinción de nacionalidad, gremio o profesión. Y tan a gusto estaba Alexis que en el Uruguay formó su primera pareja, sin ceremonia religiosa de por medio, con una mujer sobre la que no hay demasiados datos. En sus cartas la nombra como Euristela, Josefa Auristela Acosta, según la biógrafa Quino II, y con la cual tuvo a sus dos primeros hijos, Nieves Emilia y Luis Alejo. Ella fallecerá pocos años después. Apenas en 1 año y 3 meses de su llegada, otra vez cambiaría de rumbo. El talento como redactor de Peyret hace que lo convoquen a Paraná, entonces capital de la Confederación, para sumarse al diario que expresa las posiciones del urquicismo, el Nacional Argentino. Allí permanecerá hasta 1857, en que el general Urquiza le propone hacerse cargo de la fundación y organización de la colonia agrícola San José, y otra vez a enderezar la proa, a cortar las aguas en rumbo nuevo y ahora desconocido, con todo por hacerse. Pero en esta ocasión el sueño que lo convoca es aquel que una década atrás avisoró en París, en el frustrado Comité de Colonización de los Días Revolucionarios. La idea lo entusiasma y a ella le dará muchos años de su vida, su tenacidad y todos sus recursos intelectuales, afectivos y morales. No está del todo claro cómo y por qué Urquiza le ofrecerá a Peyret tamaña empresa. Algunos autores indican que su compatriota Larroque o el propio Benjamín Victorica, director de El Uruguay, lo recomendaron ante el vencedor de Rosas para que se hiciera cargo del desafío. Otra versión señala que a poco de su arribo a Montevideo, el ministro Luis de la Peña, enviado por Urquiza a esa ciudad y luego a Río de Janeiro para convencer a los países vecinos
de que el único gobierno legal era el de Urquiza y no el de Buenos Aires, le propuso a Peiret un vasto proyecto de colonización para la provincia de Buenos Aires y las bases de un contrato para darle al nuevo gobernador de esa provincia. Eso permite suponer que en su decisión original de partir hacia Entre Ríos ya estaba la motivación de impulsar colonias agrícolas para un nuevo modelo de sociedad. Lo cierto es que Peiret se hace cargo de la organización y administración de la flamante colonia, consustanciado con la política inmigratoria del fundador, y desplegando desde ese momento una actividad sin límites y sin interrupciones. Solicita, reclama, exige lo indispensable para satisfacer las necesidades crecientes de la colonia y Urquiza, personalmente o por mediación de sus secretarios, brinda su apoyo material y moral a la empresa. Dice Bruyet en otro trabajo sobre Peiret como colonizador: cuando uno puede obrar, es tiempo perdido escribir. Dirá Peiret, quien, sin embargo, vaya si escribirá innumerables cartas, memorias, notas, registros afectuados, con letra apretada, nerviosa, a veces ilegible, en las que se mezclan el castellano, francés, latín y expresiones en inglés, como si un solo idioma no le fuera suficientemente expresivo para transmitir todo lo que su mente inquieta elaboraba. Unas veces optimista, lleno de propuestas para mejorar la vida de la colonia, otras preso del enojo y el desgano ante los obstáculos. En el medio escribe incansablemente notas periodísticas, en una febril participación en la vida de su nueva patria. Entre 1860 y 1873, fecha en que dejará Entre Ríos en un exilio interno, Peiret escribirá sobre colonización e inmigración en el Uruguay y en el Artesano de Buenos Aires. Dará interminables discusiones administrativas por escrito con diversos interlocutores para lograr protecciones básicas para sus colonos. Traducirá y comentará parte de la obra de Proudhon, tomará parte en controversias públicas sobre impuestos, instituciones bancarias, administración pública, colonización en las páginas de El Uruguay y de otros medios. Redactará una constitución para su patria natal. Comenzará a desplegar su notable correspondencia con Gutiérrez, colaborará con publicaciones de Buenos Aires y de Montevideo, publicará luego en forma de folletos o libros alguna de sus producciones, como sus célebres cartas contra la intervención de la provincia tras el asesinato de Urquiza. Y eso que, como él mismo le había escrito al propio Urquiza años atrás, solo tengo la noche para escribir. En el día se me viene a distraer a cada momento. El correlato intelectual de esa década larga de imparable actividad es una enorme obra escrita, aún dispersa y que aún entraña un filón por recuperar, al que en estas páginas comenzaremos a asomarnos. No, para nada era tiempo perdido escribir.